¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a la sesión número 3. Si bien el título hace referencia a la capacidad potencial de los procesos, un indicador fundamental del control estadístico de procesos industriales, pues nos relaciona las 6Ms, que siempre van a estar intrínsecas en nuestros procesos. Vamos a dar una primicia acerca de los estadísticos descriptivos que tenemos que manejar previamente antes de manejar el indicador de capacidad potencial de los procesos. ¿Qué son las 6M y por qué están intrínsecas en los procesos? Bueno, siempre las hemos escuchado y se relacionan nada más con calidad y está muy mal esa interpretación porque, como les digo, están intrínsecas en cualquier proceso industrial porque hacen referencia a la mano de obra, a los materiales, a los métodos, a la maquinaria, al medio ambiente o entorno donde se desarrolle cualquier proceso industrial. Y no solo la calidad hace referencia a la mano de obra. No solo la calidad hace referencia a la maquinaria, sino que cualquier proceso que esté agregando valor a ciertas cantidades de productos, a ciertos servicios, van a estar intrínsecas las 6M. Y es por eso que se habla de capacidad de proceso. Cuando nosotros hablamos de capacidad de proceso, estamos refiriéndonos a todos los elementos estadísticos que podemos asociar a las 6M, porque siempre están presentes en nuestros procesos. Pero antes de nosotros analizar ese importante indicador estadístico, de control estadístico para ser exacto, debemos de manejar ciertos estadísticos descriptivos importantes, que son los que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Perfecto. Entonces, aclarado este punto, vamos a comenzar con el desarrollo de nuestra clase. La capacidad de proceso, bueno, la vamos a definir como la relación que existe entre la variación tolerada de un proceso y la variación real de dicho proceso. Antes de confundirlos un poco con el tema, nosotros siempre vamos a tener estos dos conceptos en contraste, ya sea directamente proporcional o inversamente proporcional. Es muy común encontrarse que encontremos límites de especificación, es decir, una tolerancia más o menos 5%. Es muy común, un factor de servicio, un motor, de una máquina taponadora. En cualquier proceso que estén intrínsecos las IM van a estar allí. Por ejemplo, si voy a hacer una medición de amplitud, por ejemplo, de longitud de onda, y te dice que son en periodos una frecuencia de cualquier número, más o menos 5. Esas son las especificaciones. Si estamos en una medida de calidad, por ejemplo, un molde tiene un margen de tolerancia. Esas son las variaciones toleradas. Y la variación real forma parte de los estadísticos descriptivos, pues es la amplitud o la relación de 6 veces sigma o 6 veces la desviación estándar. Y ya entramos en materia de control estadístico de procesos porque nombramos la palabra clave, 6 sigma. La relación con el estadístico descriptivo es estrechamente relacionada, de hecho es directamente proporcional, ya que estas mediciones se obtienen a partir de conjunto de datos con el objeto de conocer las características más relevantes. Cuando nosotros vamos a establecer un límite de especificación con un diseño de experimento, un apartado bastante interesante, nosotros lo hacemos a partir del razonamiento estadístico descriptivo, a través del promedio, que es una medida de centralización. Si vamos a hacer un diseño de Monte Carlo a partir de la kurtosis, que también es una medida de forma, y entonces cómo podemos nosotros avanzar a ese campo tan interesante del control estadístico sin antes manejar los estadísticos descriptivos fundamentales. Por eso esta clase está diseñada justamente para tener esa prioridad, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. La estadística descriptiva, cuáles son las medidas que nosotros vamos a estar estudiando: las medidas de posición, las medidas de centralización, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Las distribuciones que vamos a estar utilizando, los histogramas y las tablas de frecuencia que hemos utilizado, los parámetros y los límites reales, los diagramas de caja. Esto forma parte ya de herramientas de distribución de datos que son muy utilizadas en el ramo industrial. Entonces vamos a ir avanzando con las medidas descriptivas, con las medidas de posición. Y aquí entran a jugar las primeras medidas que sí, estoy seguro que la hemos escuchado, que son los cuartiles. Es una medida de posición que divide los datos en grupos de 25% de la base de datos. Los deciles es una magnitud de posición que divide los datos en grupos de 10. Y los percentiles, que sí estoy muy seguro que lo han escuchado, que es una magnitud de posición que divide los datos en porcentajes del 1% hasta el 99%. Entonces, ¿dónde hemos escuchado esto y cómo se relaciona? Estas medidas de posición, por lo menos los cuartiles, los deciles y los percentiles, son muy utilizados para elaborar los diagramas de caja y bigote. Estos diagramas de caja y bigote pueden ser utilizados en la industria financiera, muy utilizados de hecho en la industria financiera, para hacer análisis de inversiones, análisis de cotizaciones. Entonces, es una medida descriptiva muy utilizada en ese rubro de lo que es el análisis de datos, la Big Data, que es parte fundamental de la industria 4.0, y podemos utilizarlas. Es decir, yo quiero analizar una población que consume un producto que estoy produciendo, que estoy llevando al mercado. Quiero saber cuáles son los cuartiles de eso, es decir, que cada 25% cuántos productos estoy yo vendiendo o cuántos productos ellos se están llevando. Entonces es bastante interesante lo que podemos hacer con dicha medida de posición. Entonces, la forma de cálculo, bastante sencilla, representa los cuartiles, la división de la base de datos en 25% de la población encuestada. Si estoy haciendo un estudio de mercado, por ejemplo, 50% de la
población encuestada, 75% de los datos ordenados, ¿ok? Entonces, básicamente es dividir en 4 partes la base de datos. Entonces, al nosotros tener esta división, podemos hacernos preguntas. ¿Cuál es la tendencia de los primeros 25%? A no comprar, a comprar. Los otros, el 50%, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la media posición? ¿Tiene atenuación? Nos podemos hacer ciertas preguntas estadísticas, sobre todo en el análisis de los mercados, los deciles, dividir los datos entre 10. ¿Qué tantos deciles tengo en posicionamiento? ¿Qué tantos deciles están cotizando esta inversión? Forma parte también de el razonamiento que nosotros le demos. El percentil es el cálculo de la mediana, que es una de las medidas que vamos a estar explicando posteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo y cada una de estas medidas se aplican cuando se quieren conocer las condiciones de cualquier porcentaje de los datos. ¿Cuál es el porcentaje de satisfacción en términos de cuartiles? Es decir, el 75% está en satisfacción, lo que me deja un 25% de clientes insatisfechos, lo que en términos de percentiles se refleja en un 25% de incumplimiento, por ejemplo. Entonces, esta es medida de posición muy utilizada en lo que es el análisis de datos, sobre todo en la industria financiera, que es un servicio que prestamos en esencia, los análisis de control estadístico, ¿ok? Las medidas de centralización, sí, estoy muy seguro que la han escuchado, que son la media, la moda y la mediana. Antes de eso, queremos aclarar un punto fundamental, que es los tipos de media. Existen dos tipos de media o dos tipos de promedio. Existe la media muestral, que se obtiene sumando todos los datos y dividiéndolo entre el número de datos. Ese es un promedio aritmético. La media del proceso se obtiene tomando en cuenta los datos de una muestra específica. Yo puedo tener un promedio general. Por ejemplo, esto se puede dar en producción, para poner un ejemplo ajeno a la industria financiera, que ya lo utilizamos. Yo quiero saber cuál fue mi producción promedio, X producto. Y de eso sacar un promedio normal, es la muestra que yo estoy estableciendo. Pero ahora yo quiero de esa base de datos, cuál es el promedio de las muestras de cierta especificación. Entonces, una media del proceso, porque la estoy tomando de la media muestral. Esto también es muy importante saberlo, pero en general se hace un promedio general. Entonces, valga la redundancia, porque es así, pero sí hay que tomarlo en cuenta para ciertos requerimientos. Las medidas de centralización son la media, el promedio aritmético de un conjunto de datos, la moda, el dato que más se repite en un conjunto de datos, por eso se llama la moda, es decir, que todos lo repiten, es decir, en todas las bases de datos el dato más frecuente. Y la mediana, que es la magnitud exacta, es la mitad exacta de la base de datos o el percentil 50. Entonces, importante, esto sí estoy muy seguro que lo hemos utilizado, pero le vamos a dar un enfoque totalmente industrializado, si cabe el término. ¿Ok? Las medidas de la forma de cálculo, la media es la sumatoria de todos los datos y dividirlo entre el número de datos que estamos evaluando. La vamos a ordenar los datos y ubicar el de más frecuencia. Esto lo podemos utilizar con la función contar. Excel nos ayuda. Y ordenar la mediana es ordenar los datos de mayor a menor y ubicar el dato que se encuentra en la mitad de los datos. Entonces ustedes estarán diciendo, ¿lo tenemos que hacer manual? No. Existe una función de Excel en la parte de estadísticos que nos ayuda a este trabajo, ¿ok? No lo vamos a tener que hacer manual como en la vieja escuela. La idea es ustedes enseñarles las herramientas utilizando Excel para que la puedan utilizar y más aún cómo se interpretan. Eso es muy importante. Las medidas descriptivas con respecto a dispersión, coeficiente de variación muy utilizada, es una medida que indica la magnitud relativa entre la desviación estándar y la media. La desviación estándar, muy utilizada, es representada por la letra griega sigma y es la medida que indica la dispersión de los datos correspondientes a la media, es decir, qué tanto me alejo por encima y por debajo de mi media. Eso fundamental. La varianza es la medida de dispersión que representa la variabilidad de la serie de los datos. Entonces, ¿qué tan variables son mis datos? ¿Tienen exceso de variabilidad? ¿Están descentrados o centrados? Son los estadísticos que nos van a permitir a nosotros establecer de manera efectiva dicho comportamiento utilizando histogramas, gráficas de frecuencia y vamos a utilizar el famoso histograma con la campana de Gauss. Todo nace a partir del análisis de estos estadísticos descriptivos. Para nosotros es importantísimo que ustedes manejen dichos términos y más aún que podamos aplicarlo en casos prácticos para que cuando pasemos a la resolución de nuestros casos de capacidad potencial del proceso estén muy claros a qué se refieren cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, vamos a una parte práctica donde vamos a poder aprender un poco más con un ejemplo práctico. Nos vemos en el desarrollo de la clase práctica.